se tiene el siguiente ejemplo. Determina la magnitud de la tensión en la cuerda si la masa de 8 kilogramos desciende con una aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado. La gravedad de 10 metros segundo cuadrado. Lo que vamos a hacer es analizar primero y dibujar el diagrama de cuerpo libre en el objeto. Tengo la tensión en la cuerda y el peso dirigido hacia abajo. Ahí está. Y me indica de que la aceleración o el movimiento es en este sentido. Entonces voy a decir, trabajando en el eje Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Recordemos que es igual a masa por aceleración cuando existe movimiento. Y cuando no existe movimiento se iguala a 0. Entonces, ¿por qué igualo en el eje Y? ¿Por qué no trabajo en el eje X? Porque este objeto no se mueve en el eje X, sino más al contrario se mueve en el eje Y. Entonces, por eso trabajamos en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a masa por aceleración. Ahora, las fuerzas que se encuentran en el eje Y. Tenemos a la tensión que se opone al movimiento. El movimiento está en ese sentido. La tensión se opone al movimiento, entonces negativo. Y el peso del cuerpo está a favor, entonces más el peso. Igual a masa por aceleración. Aquí lo que vamos a hacer es despachar al peso al segundo miembro. Aquí está con signo cambiado. Se mantiene masa por aceleración. Y multiplicamos por 1 para que la tensión se vuelva positiva. Entonces hago la operación correspondiente aquí. Reemplazo los datos. Aquí está, por ejemplo, masa 8 kilogramos o 8 kilogramos. La aceleración de 2,5 más, me dice, el peso. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, hago la operación multiplicando la masa de 8 kilogramos por 10. Hago la operación y voy a obtener menos 20 más 80. Y el valor de la tensión va a ser 60. Así es como encontramos la tensión. Ahora, en el siguiente ejemplo, determine el módulo de la aceleración de los bloques, me dice. Me indica la gravedad con la que debo trabajar. Y aquí en esta gráfica me da la masa de los bloques. A simple vista yo puedo observar y decir que el sentido del movimiento de este objeto es hacia este lado. Esto gira hacia este lado. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de cada uno de estos objetos. Entonces trabajamos en el primer bloque, tengo la tensión y tengo el peso. Tensión, peso. Su aceleración va a ser hacia arriba. En el segundo objeto tengo tensión y peso. Su aceleración hacia abajo. Ahí está. Ahora, vamos a comenzar a trabajar en el primer bloque. Y trabajando en el primer bloque, nuevamente volvemos a trabajar en el eje Y. ¿Por qué en el eje Y? Porque en ese sentido se encuentra el movimiento. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Ahora observamos de que la tensión está a favor del movimiento, positivo. T positivo. Peso se opone al movimiento, menos peso. Igual a masa por aceleración. Entonces, aquí digo peso igual a masa por gravedad, igual a masa por aceleración. Reemplazo los valores, tensión, masa 3 kilogramos por la gravedad de 10, igual en el segundo miembro 3 kilogramos por la aceleración. Hago la operación, aquí 30 y aquí 3. Ahora, esa sería mi primera ecuación. Aquí tendría mi primera ecuación alejando las unidades, ¿ya? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Simplemente he pasado
el menos 30 al otro lado con signo positivo. Y he obviado nada más el newton. Simplemente eso, para que sea más fácil poder trabajar. Entonces 30 se mantiene, newton dejo un lado, 3 se mantiene, kilogramo dejo un lado y A también se mantiene. Ahora, para que la T quede sola, despacho 30 menos 30 al segundo miembro, volviéndose positivo en el segundo miembro. Ya tengo mi primera ecuación. Ahora trabajamos en el segundo bloque. En el segundo bloque, nuevamente el movimiento se encuentra en el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Tengo el peso que está a favor del movimiento, peso positivo, menos la tensión que se opone al movimiento, igual a masa por aceleración. Peso igual a masa por gravedad, menos la tensión igual a masa por aceleración. Acá la masa reemplazo por 5 kilogramos por la gravedad de 10, menos la tensión igual 5 kilogramos de masa por aceleración. Hago la operación, sería 50 menos T igual a 5 kilogramos por A. Nuevamente aquí vamos a despejar o vamos a dejar de lado las unidades. Entonces mantengo 50 menos T igual, mantengo 5 por A. Lo que voy a hacer aquí es traspasar el 50 al otro lado, es decir, al segundo miembro. O sea que está positivo, aquí viene con negativo. Y como la tensión no puede quedar negativa, multiplico por menos 1, convirtiendo de esta forma en positivo. Y aquí también se cumple. Menos por más, menos, menos por menos, más. Muy bien. Una vez que he encontrado la segunda ecuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar 1 en 2. Es decir, esta ecuación voy a reemplazar aquí. Entonces tengo la segunda ecuación, T igual a 5 menos 5A más 50. Aquí era igual T en la primera ecuación igual a 3A más 30. Entonces T igual a 3A más 30. Simplemente reemplazado. Aquí he reemplazado la ecuación número 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asociar. Todos los que tengan A voy a llevar al primer miembro. Entonces, traspaso el menos 5A al primer miembro, convirtiéndose en positivo. Y el más 30 al otro lado con signo negativo. Hago la operación correspondiente y obtengo la aceleración.